Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo número 3 y hoy les hablaremos sobre el sistema urogenital. El equipo está conformado por Catherine Gutiérrez, Carla María Reyes, Jimena López, Alana Solís y Johan Pablo Gretburg. Para empezar les hablaré sobre el sistema urinario, el cómo se forman los riñones, por medio de los sistemas renales. En secuencia cráneo-caudal, durante la vida intrauterina del humano, se forman 3 sistemas renales que son de suma importancia para su desarrollo. El primero es el pronefro, que no es de suma importancia ya que es rudimentario y carece de función. El segundo es el mesonefro. Puede funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal. Y el último, el más importante, el metanefro, que da origen al riñón definitivo. El primer sistema renal ya mencionado es el pronefro. Inicia en la cuarta semana y está dividido de entre 7 y 10 grupos celulares sólidos en región cervical, que son los que están de color anaranjado en la imagen. Estos darán forma a los nefrotomas, sin embargo estos no tienen función, por lo que al finalizar la cuarta semana estos van a desaparecer. El segundo sistema renal es el mesonefro, derivado del mesodermo intermedio. Durante la regresión del sistema pronéfrico aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro. Se elongan con rapidez constituyendo un asa en forma de S, que adquieren un ovillo capilar que dará origen al glomérulo en su extremo medial. Como se puede ver en la imagen, es lo que está dentro del recuadro negro señalado que dice es túbulo excretor del mesonefro de color azul en forma de S. Entonces, alrededor del glomérulo los túbulos forman la cápsula del Bowman y estas estructuras constituyen en conjunto un corpúsculo renal, que más adelante se hablará más en detalle de esto. En la región lateral, el túbulo ingresa al conducto colector longitudinal, conocido como conducto mesonéfrico o de Wolff. Durante el segundo mes, el mesonefro dará origen a un órgano grande de forma ovoide a cada lado de la línea media, debido a que la gónada en desarrollo está en su región medial. La elevación que crean los dos órganos se conoce como cresta urogenital. Los túbulos craneales y los glomérulos muestran cambios degenerativos y al final del segundo mes han desaparecido. Y por último, en el varón, algunos conductos mesonéfricos persisten y participan en la formación del sistema genital. Y por último, el tercer sistema renal sería el metanefro, que este da origen al riñón definitivo. Aparece en la quinta semana y sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo metanéfrico. Entonces, seguiremos con el sistema colector, que es parte del metanefro. Se desarrolla a partir de la yema uretral, evaginación del conducto mesonéfrico. Penetra al tejido metanéfrico que se moldea como un capuchón. La yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y se divide en porción craneal y caudal que forman los futuros cálices mayores, como se puede ver en la imagen. Cada cáliz forman 2 yemas nuevas al tiempo que penetran al tejido metanéfrico y se generan 12 o más túbulos. En la periferia se forman más túbulos hasta el final del quinto mes. Los túbulos de segundo orden crecen y absorben a aquellos de la tercera y cuarta generación para dar origen a los cáliz menores de la pelvis renal. Los túbulos colectores de la quinta generación y las sucesivas se elongan en grado considerable y convergen en el cáliz menor para constituir la pirámide renal. Entonces la yema uretral, como se puede ver en la imagen, está unida al blastema metanéfrico y esta misma yema uretral proviene del conducto mesonéfrico. Entonces la yema uretral da origen al uréter, la pelvis renal, los cáliz mayores y menores, y da entre 1 y 3 millones de túbulos colectores. El sistema excretor. Aquí los túbulos colectores
y los capuchones de tejido metanéfrico entrarán en contacto para formar las vesículas renales, como se ve en la imagen, y estas vesículas renales darán origen a túbulos pequeños con forma de S llamadas nefrones. Posterior a eso, los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos que se verán más adelante. Y a su vez, el extremo proximal de cada nefrona genera la cápsula de Bowman, que esta cápsula de Bowman es donde se coloca o donde está situado el glomérulo. El extremo distal dará origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, que es lo que se puede ver señalado con flechitas en la imagen, que gracias a esto se establece la vía de paso desde la cápsula de Bowman hasta la unidad colectora. Posterior habrá una elongación del túbulo excretor y este se segmentará en 3 pedazos. El túbulo contorneado proximal, el asa de Helen y el túbulo contorneado distal. De ahí, el riñón se desarrolla a partir de 2 fuentes. Primero el mesodermo metanéfrico, que provee las unidades excretoras, y la yema uretral, que dará origen al sistema colector. Como regulación molecular, el WTI, que se expresa en el mesénquima, permite que ese tejido sea competente para responder a la inducción provocada por la yema uretral, y en este da síntesis al factor de crecimiento neurotrópico derivado de la glía y el factor de crecimiento de hepatocitos. Estos interactúan con receptores de sinasa tirosina para inducir el crecimiento y ramificaciones de las yemas, que a su vez las yemas secretarán GF2 y proteínas morfogénicas. Por último está el PAX2 y el WNT4, que sintetizarán en el mesénquima metanéfrico y que inducen la epitelización y la diferenciación de los túbulos excretores. La posición del riñón: al principio se encuentra en una región pélvica, pero después se desplazará a una posición más alta en la región abdominal. Este se deriva de la disminución de la curvatura corporal y del crecimiento de las regiones lumbar y sacra. Como se puede ver en la imagen, el tejido metanéfrico es lo que viene siendo el riñón primitivo, que mediante la unión con su uréter subirá hasta la región abdominal. En la pelvis, el metanefros recibe su irrigación arterial de su rama pélvica de la aorta. Durante su ascenso es vascularizado por las arterias que se originan de la aorta a niveles cada vez más altos. Los vasos inferiores suelen degenerar, pero algunos suelen conservarse. Cuando un riñón permanece en la pelvis cercano a las arterias ilíacas comunes, se le puede conocer como riñón pélvico. Yo les voy a hablar sobre función renal. Bueno, el riñón definitivamente se forma a partir de la metanefros, entra en función cerca de la semana. La orina se expulsa a cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido amniótico es deglutido por el feto y se recicla por los riñones. Vejiga y uretra. Durante la 4ª a la 7ª semana del desarrollo, la cloaca se divide en seno urogenital, en la región anterior, y el conducto anal, en la región. El tabique urorectal es una capa de mesodermo ubicada en el conducto anal primitivo y el seno urogenital. La punta del tabique dará origen al cuerpo del perine, un sitio de inserción de varios músculos perianales. Vejiga y uretra. El seno urogenital se divide en 3 porciones principales. La porción superior, que es la más grande, y da origen a la vejiga urinaria. Al inicio, esta está comunicada con el alantoides, pero el lumen se cierra con el tiempo y forma un cordón fibroso grueso llamado uraco, que conecta con el ápice de la vejiga en el cordón umbilical.
En el adulto, este uraco corresponde al ligamento umbilical medio, ya que debajo de esta parte se encuentra la porción pélvica del seno urogenital, un conducto estrecho que en el varón forman los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra, mientras que en la mujer contribuyen a la uretra femenina. Y finalmente, la porción inferior es el segmento fálico del seno urogenital, cuya información difiere entre los sexos, ya que en el varón participa en el desarrollo de la uretra peniana y en la mujer origina el vestíbulo de la vagina. Los conductos mesonéfricos quedan incluidos en la pared de la vejiga urinaria. En consecuencia, los uréteres, que al principio son evaginaciones de los conductos mesonéfricos, ingresan a la vejiga en forma independiente, y los orificios de los uréteres se desplazan en dirección cefálica, y los de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para ingresar a la uretra prostática, y en el varón se convierten en los conductos eyaculadores. Los conductos mesonéfricos y los uréteres se originan a partir del mesodermo, la mucosa de la vejiga que se forma por la incorporación de los conductos, que es el trígono vesical. Este también da origen mesodérmico, y el recubrimiento mesodérmico es sustituido por el epitelio endodérmico. Y por último, el epitelio de la uretra en ambos sexos se origina a partir del endodermo. El tejido conectivo y el tejido de músculo liso circundantes derivan del mesodermo visceral. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a proliferar y da origen a varias evaginaciones que penetran el mesenquima circundante. En el varón, estas yemas constituyen a la glándula prostática, y en la mujer, la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales y parauretrales. Bueno, yo soy Carla y les voy a hablar sobre las correlaciones clínicas del sistema urogenital. Primero está el tumor de Wilms, que este es un tipo de cáncer renal que afecta principalmente a los niños menores de 5 años, aunque también puede presentarse en la edad adulta. Su origen se relaciona con mutaciones en el gen WT1. Este se encuentra ubicado en la región 11p13 y puede asociarse con diversos síndromes. Entre ellos destaca el síndrome WAGR. Este está caracterizado por la presencia simultánea de tumor de Wilms. Otros son la aniridia, los gonadoblastomas o disnexia gonadal y discapacidad intelectual. Otro síndrome relacionado es el Dennis-Drash, que se manifiesta con insuficiencia renal, pseudohermafroditismo y un alto riesgo de desarrollar tumor de Wilms. Luego está la displasia renal. La displasia renal es una malformación congénita en la que el riñón desarrolla múltiples quistes que no se comunican entre sí. Esto ocurre porque los túbulos colectores no se diferencian bien y la yema ureteral no se ramifica como debería. El resultado es un riñón displásico multiquístico con estructuras anómalas y función muy limitada. La agnesia renal es la ausencia del desarrollo de uno o ambos riñones. Este se produce cuando la yema ureteral no se forma, no crece o no recibe las señales necesarias, como el GDNF. Ahora, genes como SAL1, PAX2 y EYA1 pueden estar afectados. La agnesia unilateral permite la vida, pero la bilateral, 1 entre cada 1000 nacimientos, causa insuficiencia renal fatal y se asocia con la secuencia de Potter. Y ahora sigue la secuencia de Potter. Este se caracteriza por anuria, oligohidramias y hipoplasia pulmonar. En la mayoría de los casos acompaña de otros defectos graves como malformaciones genitales internas, anomalías cardíacas, atresias traqueales o duodenales, labio paladar hendido y alteraciones cerebrales. La falta de líquido amniótico causa compresión subfetal, produciendo las fases de Potter y pie equinovaroaducto. Por último, está la enfermedad renal poliquística. Esta comprende un grupo de trastornos en los que se desarrollan múltiples quistes en los riñones. La forma autosómica recesiva, también llamada enfermedad renal poliquística congénita, afecta principalmente a los niños. En esta condición, ambos riñones presentan numerosos quistes pequeños, lo que puede conducir a insuficiencia renal desde los primeros meses de vida y acompañarse de hepatomegalia y quistes hepáticos. Por otro lado, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante es más frecuente y progresa lentamente, manifestándose generalmente en la edad adulta. Esta forma se relaciona con mutaciones en genes que afectan proteínas ubicadas en los cilios, los cuales son esenciales para el funcionamiento adecuado de los tubos renales.
Bueno, ahora yo soy Catherine y les voy a estar hablando acerca del sistema genital. Primeramente, en la fecundación. Es el sexo del embrión determinado genéticamente, que es principalmente el cromosoma y el cual en su brazo corto del YP11, el cual tiene el gen determinador del sexo. Entonces, este es el gen maestro para la determinación testicular. En la 7ª semana, las gónadas adquieren unas características tipo morfológicas masculinas o femeninas. Ahora, en las gónadas aparecen como un par de rebordes longitudinales denominadas crestas genitales o gonadales. Las células germinales aparecen en estas crestas en la 6ª semana. Ahí se puede ver cómo está el conducto mesonéfrico seguido del conducto excretor, conectándose con el glomérulo, junto con la aorta, y por debajo de ella está el mesenterio dorsal. Ahora, las células germinales primordiales surgen del epiblasto, las cuales migran por la línea primitiva y a la 3ª semana se encuentra entre el endodermo de la pared del saco vitelino. En la 4ª semana migran por el mesenterio dorsal del intestino posterior, alcanzando las gónadas primitivas en el inicio de la 5ª semana. Esto es para invadir las crestas genitales en la 6ª semana. Durante todo este recorrido, el epitelio de la cresta genital prolifera y penetra al mesénquima. Allí genera varios cordones sexuales primitivos, los cuales están conectados con el epitelio superficial. En estos momentos es muy importante distinguir si es una gónada masculina o femenina, por lo que se le conoce como una gónada indiferenciada. Después, en los testículos, cuando ya hay una diferenciación, en los cordones que están hacia el hilio se desintegran, lo que hace que se forme una red de tiras celulares que se les llama la red de testis. En el gen SRY del cromosoma hace que los cordones sexuales primitivos sigan proliferando y penetrando la médula. Así se puede constituir los cordones testiculares. Luego, va a haber una capa más densa de tejido conectivo fibroso que se le denomina túnica albúginea. Esto es lo que separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el 4º mes, los cordones testiculares adquieren una forma de herradura, una continuidad con la red de testis. Este es el que penetra a los conductos eferentes, los que provienen de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico. Ahora, por último, estos conductos eferentes se unen al conducto mesonéfrico, o sea, el de Wolf, que está pasando a denominarse como conducto deferente. Ahora, los cordones testiculares tienen células germinales primitivas y células de Sertoli, que son las que se derivan del epitelio superficial de la glándula. ¿Ok? Ahora, por otro lado, las células de Leydig, o sea, que son las derivadas del mesénquima, se ubican entre los cordones testiculares. En la 8ª semana, empiezan a producir testosterona, por lo que el testículo influye sobre la diferenciación sexual. Ahora, estos cordones testiculares se mantienen sólidos hasta la pubertad, donde adquieren un lumen. De esta forma pasan a denominarse como túbulo seminífero. Debido a que su cromosoma es XX, los cordones sexuales primitivos se disocian, formando cúmulos celulares irregulares. Estos ocupan la porción medular para más tarde desaparecer. ¿Por qué? Porque son sustituidos por un estroma vascular que constituye a la médula ovárica. El epitelio de la superficie sigue proliferando de modo que une la 7ª semana de origen a una segunda generación de cordones quienes penetran al mesénquima. Ahora, en los ovarios va a haber un túbulo mesonéfrico en degeneración, el cual pasa a ser conectado junto con el conducto mesonéfrico en la parte del mesenterio urogenital, el cual tiene el conducto mesonéfrico, y también están los cordones medulares en degeneración. Juntas constituyen un folículo primordial y los cordones medulares de las gónadas involucionan y se desarrolla una generación secundaria de cordones corticulares. Ahora, el epitelio de superficie sigue proliferando.
En la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones, los cordones corticales que penetran al mesénquima subyacente, pero permanecen cerca de la superficie. En el tercer mes se dividen en cúmulos celulares aislados. En las células de estos cúmulos siguen proliferando y comienzan a rodear a una ovogonia con una capa de células epiteliales denominadas células foliculares. Juntas constituyen un folículo primordial que los cordones medulares de las gónadas involucionan y se desarrolla una generación secundaria de cordones cortical. Ahora, en la etapa diferenciada, los conductos genitales masculinos, los conductos genitales en el varón son estimulados por la testosterona para desarrollarse y derivar de regiones del sistema renal mesonéfrico. Algunos de los túbulos excretores originales, que son los túbulos epigenitales, establecen un contacto con los cordones de la red de testis y constituyen los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos excretores a lo largo del polo caudal del testículo, o sea, los túbulos paragenitales, no se unen a los cordones de la red de testis.